Estamos en comunicación con el presidente del Círculo Paraguayo de Médicos, el doctor Jorge Rodas, porque se reunieron desde el Círculo Paraguayo de Médicos con el cardenal Adalberto Martínez. Y nuestra pregunta inicialmente, doctor Jorge Rodas, es ¿cuál fue el tenor de esa conversación y qué es lo que básicamente fueron a plantear desde el Círculo Paraguayo de Médicos? Buen día para Monumental. Buen día, Santi. Buen día para la audiencia. Sí, efectivamente, estuvimos ayer con el cardenal y fuimos a conversar la comisión directiva en pleno con él sobre corrupción académica en la educación superior. Y nosotros somos médicos, los que conocemos son del área de la disciplina de medicina. Entonces nos preocupa y intercambiamos buen rato con él. Está muy enterado de todo lo que ocurre y salimos muy contentos porque se interesó del tema, compartimos, le entregamos datos y realmente salimos muy motivados porque nos alentó para seguir trabajando y combatiendo este flagelo que por ahora lastimosamente ya se traslada también en el ámbito académico, porque corrupción no es un tema nuevo en nuestro país, pero así como se viene evidenciando en los últimos tiempos, es preocupante y más todavía en el área de la medicina. Compartimos extensamente y naturalmente hablamos de impunidad también, porque le demostramos a él de que se ha identificado plenamente lo que nosotros veníamos denunciando hace mucho tiempo. En los últimos días con el informe de la Contraloría, ya no lo dice el Círculo solamente, ya lo dice un órgano de control oficial de nuestro país. ¿En qué medida este nivel de corrupción, y sobre todo cuando la reunión es con el cardenal Adalberto Martínez, tiene que ver con la administración de Narciso Velázquez en el CONES, por ejemplo? Pero mucho. Cuando estuvo como presidente del CONES, ahora sigue siendo miembro, él es responsable de habilitaciones de carreras de medicina sin las condiciones mínimas. Y le dijimos en su momento, que ahora que viene el informe de la Contraloría, naturalmente con evidencia, porque estos no son comentarios, eso fue lo que encaramos, uno de los temas que encaramos con el cardenal, cuando le dijimos cómo es posible que en este país se identifique plenamente la corrupción, en este caso una corrupción académica. Ese tema puntual es muy grave y no tenga consecuencia. Es lo peor, y lógicamente él agarró y dijo sí, la impunidad es lo peor que la propia corrupción, porque en este caso se identifica, no es que se supone, resulta que lo del círculo parece que no se entiende con fulano, mengano, y entonces salen con estas versiones. No, eso está demostrado y hasta el momento no ha tenido ninguna consecuencia jurídica ni de otro orden. Ahí, doctor, en un país serio de oficio, alguna instancia debería de actuar. Lo que se entiende, Santi, cuando yo explico en estos términos. Ahí se identifica y entonces alguien tiene que hacerse cargo del mismo, la instancia correspondiente. Nosotros consideramos que el Ministerio de Educación y Ciencia es el órgano rector de la educación paraguaya y debería de tomar carta en el asunto. Y yo te adelanto por eso que estamos solicitando una entrevista con el ministro de Educación y Ciencia y el viceministro de Educación Superior. Creo que nos va a recibir la próxima semana sobre el mismo tema,
porque nosotros nos hacemos interrogantes, seguramente hay, igual que ustedes, que cómo es posible que ya hay un dictamen oficial, que no es una versión del círculo solamente, sobre este punto. Y salta en los últimos días, además de este tema, salta esta cifra preocupante de ofertas de especializaciones médicas desactualizadas. Eso para un académico es muy preocupante. ¿Qué es lo que estamos formando? ¿Quién da cuenta del nivel de competencias que tienen los egresados de las diferentes especialidades? Doctor, no quiero generalizar ahí, que no se tomen por aludido lo que están haciendo bien la tarea, ¿no? Eso no, como en todas las veces y en todas las dimensiones de la vida, sabemos eso, de que no se tomen por aludido lo que están haciendo bien la tarea. Pero acá nosotros demostramos desde el círculo que hay una población demasiado importante en la comunidad educativa que en este momento aparentemente, y eso esperamos la respuesta del COMES y de la Universidad Católica, si es cierta la versión, siempre hay que verificar la otra versión, ¿verdad? Claro. Doctor, es cierto que sí. Ustedes puntualmente, con esto que estás diciendo, con los elementos que le acercaron y cuando hablas de impunidad, ustedes puntualmente plantean la salida del CONES de Velázquez, de Narciso Velázquez, y eventualmente su procesamiento ante el Ministerio Público. No, nosotros planteamos un sumario administrativo como corresponde. Es decir, un sumario nominado para que todos los firmantes, estamos conversando en este momento de habilitación de carreras de medicina, las condiciones mínimas, sin campos de práctica, que están funcionando, dicho sea de paso en este momento, que hay que ver también qué hacer con eso, ¿verdad? ¿Cuáles, por ejemplo? Y ahí está la lista de los últimos habilitados e identificados por la Contraloría. Hay más. Pero como ellos hicieron un estudio transversal abarcando unos años, los últimos años solamente identificaron esas carreras. Entonces, están plenamente identificados cuáles son, eso no lo digo yo, está en el informe de la Contraloría. Y entonces, ¿qué es lo que se debe hacer en este caso? Nosotros nos estamos asesorando, en fin, con nuestros juristas, que el paso siguiente corresponde, en este caso, llevar adelante un sumario administrativo que naturalmente le va a involucrar también a la persona que me mencionaste, porque en ese carácter de miembro del CONES, ellos fungen de funcionarios públicos. Me van a decir, ellos tienen asignaciones salariales de su propia institución, no importa que sea, cualquier dieta que reciba, pero fungen en ese caso de funcionario público. Y cuando hay un hecho como este, para poder deslindar responsabilidades e identificar plenamente a los responsables, se debe realizar un sumario administrativo para fundamentalmente a los firmantes. ¿Qué ocurre? ¿Cómo es el procedimiento para la habilitación de carreras de medicina? Y llega el proyecto educativo de la universidad y llega al CONES y un cuerpo, en este caso de miembros, los miembros, aparte del consejo directivo que compone el presidente, vicepresidente y el secretario, otros miembros más del CONES estudian supuestamente ese proyecto educativo y naturalmente dan la admisibilidad para su implementación posterior. Es decir, están los firmantes por la habilitación y debería ese sumario incluir a todos los que firmaron por estas carreras que fueron habilitados en esas condiciones. ¿Qué carreras, por ejemplo, para tomar nota y advertir y decir estas carreras no podrían estar habilitadas? Y vamos a mencionar, son dos carreras que
ya, vamos a decir, tomaron, yo quiero remitirme solamente a los documentos oficiales, vamos. Sí. Son 2 carreras que en el año 2020, cuando se fue la recomendación del Ministerio de Salud, que ya no hay espacios educativos para estudiantes de medicinas nuevos, se refiere a espacios educativos, se refiere a los campos de práctica, ¿verdad?, de los establecimientos de salud. Entonces, que ya no había, en ese momento ya no había condiciones, no es que dijo solamente el ministerio escuchamos su versión como órgano rector de salud del país, ¿verdad? Es la instancia autorizada para opinar sobre estos temas y son los que tienen más campo de práctica por las dependencias que tienen distribuido en todo el país. Entonces, el círculo también lo dijo, pero eso repetidas veces nadie nomás le hace caso, porque nosotros somos comunes, como dice nuestro parlamentario. Entonces, esas carreras son identificadas plenamente, las 2 últimas que habilitaron. Entonces, eso deberían inmediatamente, eso lo dice la Contraloría, inmediatamente, aparte del procedimiento administrativo que yo acabo de señalar, de sumario, en paralelo también un cuerpo académico analizar la situación del funcionamiento de estas carreras. Si están funcionando en esas condiciones, no sé, ¿qué va a salir de esto? Si ya está demostrado que no tienen las condiciones mínimas, ¿por qué vamos a esperar que termine y empecemos a discutir a esa altura? En este momento se debe analizar por otra cuerda, por utilizar un término, ¿verdad? Pero lo que nosotros reclamamos en este momento, Santiago, y yo sé que como periodista nos vas a apoyar, estamos conversando de que si hay corrupción, en este caso corrupción académica, este es un punto nomás que estamos hablando, es de los tantos que hay, si están identificados, debe tener una consecuencia jurídica o de otro aspecto como corresponde. Eso no hace falta ser muy experto para estar razonando de esta manera, no hace falta, el sentido común nos dice. Estela. Doctor Rodas, ¿qué le respondió el cardenal Martínez? Muy prudente y sencillo nuestro cardenal. En una parte sí nos dijo de que ellos están investigando también, se refiere a esta situación de esta exponente importante de la Iglesia Católica que... O sea, le están investigando a Narciso Velázquez. Narciso Velázquez nos comentó de que llegó hasta nuestro país un emisario de la Santa Sede y posteriormente nos comentó de que de eso está enterado. Hay una jerarquía que yo no identifico muy bien dentro de la estructura de la Iglesia que se llama Gran Canciller. Y entonces no mencionó así muy, vamos a decir, suavemente como es su característica, ¿verdad? Pero estaba él muy informado de todo lo que nosotros le acercamos y eso fue lo que puntualmente nos dijo, que van a tener retorno porque tengo entendido que la persona que vino de la Santa Sede llevó información, vino a indagar una investigación. No entramos en detalle porque... Pero el caso de Belén Whittinslow fue ese. Ah, sí. Bueno, eso fue lo que nos comentó, pero ahora, él también se apena por esta situación actual. Eso, justamente. Ahora, convengamos, doctor, que y está visto que la educación privada superior es un gran negocio, es un negocio multimillonario. La Universidad Católica está ganando mucho dinero y el CONES es juez y parte, porque finalmente están los rectores de las diferentes universidades privadas y esta situación se da. Finalmente, al ser juez y parte, habilitan las carreras, porque un día para una universidad, otro día para otra universidad. Recordemos que la Universidad Católica se opuso por mucho tiempo a la creación de la Universidad Jesuítica porque era una competencia directa. Entonces,
hay también un tema de fondo que es la cuestión del negocio, el dinero. Y mire, Estela, te escuché tan claro decir esto que está diciendo, la mercantilización de la educación médica en nuestro país. Es cierto, porque imagínense ustedes y los que nos escuchan, lo que estamos afirmando, de que si se mercantiliza la educación médica o tiene objetivos metálicos, no académicos, los que proponen nuevas carreras, los que proponen cursos de especialización, porque nuestra disciplina, y eso para la audiencia, ¿verdad?, va muy articulado entre el grado y el nivel de posgrado. Es decir, la especialización que llamamos nosotros es todo un programa que hoy día es muy necesario para que un profesional médico oferte su servicio, ¿verdad? Y entonces es preocupante lo que acabas de decir, que por lo visto que ustedes comprenden muy bien, es muy grave. Hasta yo diría, como egoísta y como soy del área, otras disciplinas tal vez puedan tener algunos pecaditos, pero no va a tener la misma repercusión en la sociedad. Doctor, ese es el razonamiento. Doctor, te agradezco mucho por el tiempo. Un abrazo. Gracias por ocuparte del tema de salud. Que tengan un buen día. Doctor Jorge Rodas, presidente del Círculo Paraguayo de Médicos.